y las ventas, el inventario, la propiedad, planta y equipo, que serían lo más significativo, independientemente que podían haber otros más. Y lo mismo va a ocurrir con el pasivo, en general en todas las empresas, donde bien, entonces otra vez, en el pasivo y patrimonio vamos a tener igual 36. Ya nos estamos dando cuenta que de esos 36, las transacciones o los saldos de cuenta más significativos son estos. Y la deuda y las cuentas por pagar a proveedores. Entonces, en este caso que hemos estado enunciando, diríamos que tendríamos en transacciones no rutinarias la propiedad, planta y equipo, y la deuda financiera. Lo que estamos marcando aquí, la deuda a largo plazo. Bueno, y lo mismo hay que hacer con el estado de resultados, donde quitándole los títulos para que no nos mareen. Aunque vamos a tener que dejarlo porque están con el mismo signo. Diremos que las ventas como ya transacción, ya no como saldo de cuentas, son lo más importante. El costo de ventas, los gastos de administración, intereses y otros, que hacen a lo más significativo. Entonces, en una segunda fase, nosotros debemos definir esas condiciones, pero debidamente clasificadas
en esto que yo les estoy diciendo, considerar las clases de transacciones de esta manera. Entonces aquí voy a poner clases de transacciones y saldos de cuenta con aseveraciones. Y voy a copiar estos estados financieros y voy a hacer un papel de trabajo con esa idea. Decir, saldos de cuenta y clases de transacciones. Y ya mi predisposición va a estar es más, lo voy a poner como ok. Entonces decía, hay que tener la capacidad de asociar de esta manera. Entonces arriba ponemos ventas y cuentas por cobrar. Compras y cuentas por pagar y pagos. Inventarios y costos y recursos humanos. Y mucho más abajo, las transacciones que son no rutinarias, como por ejemplo propiedad. Antes de estos, toqué tesorería, y en este caso, en esta empresa, algo que es también significativo, están los préstamos. Bien, para después, por separado, dejar a un lado todo lo que son las otras transacciones no otras
Así voy a hacer. Otros saldos de cuentas y transacciones no significativas. Bien. Ustedes tienen que tener la capacidad, miren ustedes, aquí ya está marcado qué es lo más significativo. El efectivo y las inversiones temporarias se van a ir, obviamente, a esto que es tesorería. ¿Ok? Las cuentas por cobrar y su previsión y el crédito fiscal que tienen la misma, es parte componente de esas transacciones, van a irse como ventas y cuentas por pagar. Los inventarios obviamente se van a ir a esto que son inventarios y costos. Después, estos documentos por cobrar, por esencia, también. Aquí. Todo lo que es el activo fijo a propiedad, planta y equipo. Nos ha faltado algo de espacio. Aquí van a estar los préstamos, ¿no ve? Bien, sigamos. Estoy tomando, fíjense las cuentas, y se están quedando aquellos que no son significativos. Después, el costo financiero diferido obviamente es parte de lo que son los préstamos. Los préstamos bancarios son parte de los préstamos. La deuda por cobrar a largo plazo, parte de los préstamos. Las cuentas por pagar de proveedores. A compras y pagos. Aquí tengo más deuda de largo plazo, ya marcado con amarillo como que es lo más significativo. Obviamente, por naturaleza, los intereses por pagar se van a la parte de intereses y préstamos. El bono de producción, sueldos, se van a ir a recursos humanos, son parte de los recursos humanos. Ok. Se están quedando ahí separados todos los otros saldos de cuenta y transacciones que no son significativas. A ver si no estamos dejando algo que puede estar asociado a los otros ciclos de transacción. El costo financiero diferido, yo pensé que lo habíamos puesto aquí. Ok.
Los que no hemos marcado como significativos se están quedando ahí. Que no quiere decir que no vamos a auditar, sino que no vamos a poner mucho énfasis. Las ventas, repito, no tenemos espacio ahí. Ahora sí. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Las ventas a su correspondiente ciclo de transacción. El costo de ventas a su correspondiente ciclo de transacción, que son inventarios y costos. Los intereses con la parte de préstamos. Ups, otra vez. Me está faltando espacio. Ahí están los intereses. Aquí tengo otros intereses y otros. Serán los mismos, ¿no? No hay otros más. Y ya está. Bien. Entonces lo que acabamos de hacer es en clasificar las cuentas en los ciclos de transacción que les corresponde, de ventas y cuentas por pagar, de compras y pagos, de inventarios y costos, de recursos humanos, de tesorería, de propiedad, planta y equipo, que ya no es transacción rutinaria, sino como transacción no rutinaria. En este caso había préstamos como transacciones no rutinarias y el resto que ya no podemos clasificar en otros saldos de cuenta y transacciones que no son significativas, sino las de arriba les vamos a dar nosotros la importancia
de enfocar un trabajo. Eso quiere decir que fíjense, casi en todas las empresas, estos son los ciclos de transacción. No son muchos. Son lo más importante, son lo más relevante, son lo más significativo que tienen los negocios y que así deben ser clasificados. Y más allá de eso, los mismos, desde el principio, asociarlos a las aseveraciones de integridad, ocurrencia, exactitud, existencia, valuación, derechos y obligaciones, ¿no? Y revelación. Y como ya hemos dicho, cuando se trata de saldos de cuenta, debemos tener sobre todo preponderancia cuando son saldos de cuenta a existencia, valuación, derechos y obligaciones. Y cuando es que son clases de transacciones, fundamentalmente, no solamente es eso, pero fundamentalmente tenemos prioridad a integridad, exactitud y ocurrencia. Entonces, la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿cuentas por documentos por cobrar? ¿Es saldo de transacción o es, perdón, es saldo de cuenta o es transacción? Y es transacción. Entonces uno dice, hay que darle importancia a la evaluación, los derechos, obligaciones y la existencia. En cambio, cuando es, por ejemplo, ventas, es transacción. Hay que darle importancia a integridad, ocurrencia y exactitud. Dependiendo de los negocios, hay que enfatizar más en uno que en otro. Cuando se trata de proveer de saldos de cuenta, ya saben ustedes que son este saldo de cuenta. ¿Cuál más es saldo de cuenta? Este es saldo de cuenta, pero solo me voy a apuntar a lo más significativo. Esto es saldo de cuenta, esto es un saldo de cuenta, aunque eso tiene un tratamiento especial. Este es un saldo de cuenta. Este es un saldo de cuenta. Ahora, se habrán dado cuenta ustedes que solo he marcado a los amarillos. Eso quiere decir que son los más significativos. Y si ustedes se olvidaron, es mejor decir, ese es significativo para que esa es una S, eso quiere decir que es ese es significativo. Este es significativo, este es significativo, estos dos son significativos, estos son significativos, a esos les vamos a dar la mayor atención en la auditoría porque
Esos son los más significativos, ¿ok? Y decíamos, no habíamos completado, creo, todavía, sí, que muchos de esos que son saldos de cuenta hay que darle importancia, evaluación, existencia, derechos y obligaciones. Mientras tanto, a todo lo que son transacciones hay que darle importancia, integridad, exactitud y ocurrencia. Ya está, miren. Ya está. Ya tenemos definido el enfoque. Ok, ahí está el enfoque de cuáles son los saldos de cuenta y transacciones y cuáles son sus aseveraciones que vamos a enfatizar. Esto quiero que claramente ustedes tengan en cuenta porque eso va a definir el trabajo futuro que vamos a hacer en la auditoría. Ya les digo, no sean mecánicos. Por ejemplo, aquí tengo cuentas por cobrar y previsión para cuentas incobrables. Claro que la previsión voy a tomarlo en cuenta porque ahí está la evaluación. Pues aquí voy a tomar la evaluación. Ajá. Y la cobranza es una transacción, por lo tanto, todo lo que es cobranza lo voy a poner aquí. Ajá. ¿Qué más? Y en muchos de los casos, la revelación va a ser sumamente importante. En las ventas, esto está bien, lo dejo ahí. En proveedores y sus pagos, porque aquí están los pagos también, si ustedes quieren los separo, no está la cifra, pero los pagos. Ahí está. Entonces ahí hay que tomar en cuenta integridad. Aquí parece que está bien más revelación. En el activo fijo, propiedad, planta, equipo, por supuesto, la revelación. La revelación. Ok. En préstamos, sí, también va a aumentarse la revelación. Esto ya está visto arriba. Aquí, todos esos ya están. Entonces, ya hemos enfocado el trabajo. Ya hemos enfocado el trabajo. Y ahora nos vamos a dedicar a una por una. Y la primera que hemos estado queriendo ver
es ventas y cuentas por pagar, por cobrar. Y lo que hemos hecho ya con anticipación, saber a cuál de estos le vamos a dar, hacer mayor énfasis, que son estos, y que estaban escogidos ya en la guía. Si ustedes quieren la guía, esta guía que tienen ustedes para escoger los procesos clave, ya había sido definido como cuáles son los procesos clave en esto que es en la página 12. Y esa lectura ya ustedes la han hecho fin de semana. Y entonces saben que en la guía misma ya nos están diciendo que los procesos claves son ventas y cuentas por cobrar, compras, cuentas por pagar y pagos, costos e inventarios, propiedad, planta y equipo y el proceso de nómina, o sea, todo lo que es recursos humanos. Y que, de hecho, también aquí ya nos dicen qué cuentas son las que podrían estar siendo afectadas. Nosotros, esto que está aquí en la guía, lo acabamos de hacer en la práctica. Estos son los ciclos de transacción y estas son las cuentas que están afectadas y qué aseveraciones también están asociadas. Preguntas, jóvenes. ¿Entendieron la hermenéutica de cómo esto se pone en práctica? Sí, licenciado. ¿Cómo se agrupan y cómo son las cuentas que están asociadas? Así las hemos agrupado, pero aquí tienen un panorama más interesante, porque todo lo que está con amarillo es lo más significativo. Estas son las cuentas que están asociadas por ciclos de transacción, que las vamos a ver todas, pero a todo lo que es amarillo, nuestro trabajo va a darle mayor énfasis. ¿Énfasis en qué? En integridad, existencia, evaluación, derechos y obligaciones y revelación. Entonces, la siguiente fase ya es entrar a esto que rápidamente voy a describir y que tiene que ver, entonces, hagamos de estos ciclos de transacción de ventas y cuentas por cobrar, o lo que dice la guía, ya saquemos su narrativa o flujogramas. De eso es lo que vamos a hacer ahora. Cuidado para definir el enfoque de auditoría. Siempre asociados a las clases de transacciones que acabamos de ver. ¿Sí? Ahora aquí voy a distinguir algo que es muy importante. Digamos el proceso de, este va a ser el subproceso, mejor lo voy a poner así, subproceso de evaluar el control interno. ¿Cuál va a ser la secuencia? A ver si me encuentro por aquí un icono de secuencias. Aquí.
Con ese vamos a tratar de ilustrar lo que estoy queriendo decir. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿cuál es el subproceso de evaluar el control interno? Lo primero que hay que hacer es describir el ciclo. Es lo primero que hay que hacer, describir el ciclo. Una vez que han descrito el ciclo, hay que hacer la prueba de recorrido para saber si existe o no el control que nos han descrito. Una vez que hacen la prueba de recorrido, identifican los riesgos. Una vez que han identificado y valorado los riesgos, entonces ustedes ya pueden hacer las matrices de riesgos y control. ¿No? Clasificar los controles por frecuencia. Y luego, ¿no? Seleccionar las pruebas. ¿No? Con eso van a terminar realizando lo que decíamos. Habrán logrado definir la evaluación del control interno. Entonces, primero hay que describir, hacer la descripción mediante narrativas o flujogramas. ¿Sí? Hacer la prueba de recorrido, que es tomar una muestra, no más, por cada, ¿no? Por cada clase de transacción. ¿Ok? Eso significa el recorrido. ¿Sí? Tomar una muestra por cada clase de transacción y recorrer
todo el ciclo. Eso, de eso se trata la prueba de recorrido. ¿Ok? Y recorrer el ciclo. Identificar y valorar los riesgos, ¿no? Eso ya está implícito. Realizar las matrices también está implícito. Ahora, aquí, la frecuencia de los controles puede ser recurrente, puede ser diario, puede ser mensual, puede ser semanal, perdón, a más allá, diario, aquí será semanal, puede ser mensual, puede ser anual. ¿No? Y en función de eso, hay que seleccionar la prueba de control del diseño y la implementación, ¿no? La prueba, vamos a poner aquí, de eficacia de control interno, que hay que hacerla en función del diseño y la implementación. Preguntas, jóvenes. Entonces, nuestra primera tarea va a ser describir mediante narrativa o flujogramas. Segundo, vamos, para ver si eso que hemos descrito está funcionando, vamos a hacer una muestra por cada clase de transacción y recorrer el ciclo. Vamos a identificar y valorar los riesgos, vamos a identificar los controles y hacer la matriz de riesgos y controles. Vamos a identificar la frecuencia de los controles, que pueden ser recurrentes, diarios, semanales, mensuales, anuales. Vamos a definir, hacer la prueba de eficacia del control interno, pero del diseño y la implementación, y seleccionar las pruebas con muestreo de descubrimiento, perdón, de atributos, muestreo de atributos. Preguntas, jóvenes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir mediante flujogramas y hacer las pruebas de recorrido. ¿En qué consisten las pruebas de recorrido? O sea, las evaluaciones de todo esto lo estamos haciendo en la fase de evaluación de controles. ¿Y qué es la prueba de recorrido? Es seguir, como hemos puesto aquí, una muestra, una transacción. Y seguir esa única transacción para saber si el control interno existe. Aquí solamente queremos saber si todo lo que nos han narrado existe. ¿Ok? A través del proceso de la entidad.
Vamos a ver a quiénes entrevistamos, qué archivos vemos, qué documentos, y hacemos el recorrido. ¿Ok? Lo voy a anotar. Espero que estén anotando ustedes también. ¿Dónde estamos? Aquí. Lo estoy haciendo lentamente para que ustedes tengan la lógica de lo que estamos viendo. Y hoy día es 16 de agosto, día de San Roque, día de los pesitos. Y estamos quedando en la diapositiva 16 del recorrido. Y ya vamos a empezar a ver cómo van a ser los flujogramas, donde vamos a identificar los riesgos y los controles. ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas. Por lo tanto, los voy a dejar ahí para vernos el día miércoles. Que estén bien.